Spotify sí llegó a revolucionar la industria de la música. Digo, un tiempo atrás, pues Napster, ¿no? Que podías bajar música un poco libre con sus ciertas características, pero empezabas a bajar música, eh, la que tú gustabas, o sea, la podías encontrar cualquier cantidad, pero Spotify sí rompió esta industria musical, para bien y para mal, ¿no? Les digo a los alumnos que hay una frase que dice, se le atribuyen a Woody Allen, yo creo que sí puede ser de Woody Allen, pero entonces dice que las historias tratan básicamente de tres cosas: sexo, dinero y muerte. Eso decía, ¿no? Y entonces yo les preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes creen que sí es cierto, que no? ¿Qué piensan ustedes, no? Entonces ahí se hace la controversia, ¿no? Y luego justo después de esa pregunta yo les decía, oye, bueno, ¿y Game of Thrones? ¿De qué se trata? En Black Mirror es eso, te voy a poner pesadillas, pero también te voy a poner cosas bonitas, que son pues la conexión humana, que son la empatía, que son, incluso los sentimientos negativos como el dolor, la pérdida, estos sentimientos humanos, siéntelos, no los evites, es parte de ser humano, ¿no? Y si vamos a Marte o si nos fuéramos a Venus o si llegáramos al Sol, si esto fuera posible, seguimos siendo humanidad. Me sorprende cómo somos capaces de mandar una nave a Plutón y seguimos peleándonos con el vecino porque se te estacionó en tu carro. Entonces, estamos viviendo esos dos polos tremendos. Mientras logramos alcanzar grandes cosas, en otras partes estamos dejando deuda, ¿no? Décima segunda estación de este recorrido por el primer cuarto de siglo XXI, Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Mi querido hermano Isaac Puertos, ¿cómo estás? A todo dar, hermano, aquí entusiasmado para llegarle al 2011 con unos temas que están de rechupete. Sí, caray. Fíjate que ya lo que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos episodios, como lo hemos venido comentando, es pues, abordar los grandes hitos que se han generado año con año. En los últimos dos fuimos un poco, hay que decirlo, monotemáticos, porque pues, desde luego a abordar tantos y tantos temas no nos da eventualmente el tiempo, pero por lo menos ir teniendo una suerte de referentes, que es lo que Narramesta 25 trata, dedica, se enfoca y de ofrecer precisamente cómo se han construido y cómo se construyen los relatos en distintos momentos del tiempo. Y este 2011, hermano, fíjate que nos apunta en algo que vamos a tratar tres temas, ¿sí? Pero el primero de ellos es algo de lo que nuestra generación, que somos, hay que decirlo, hermano, ¿a poco no? Generación X. Viene. Generación X, ¿no? Muy vinculada a, no digo que las actuales no, al tema de la música, pero sí hemos logrado ver una suerte de transformaciones bien interesantes a lo largo de 40, 50 años en materia musical, en materia de lo que refiere a la industria. Y para eso vamos a abordar el día de hoy como primer tema pues nada más y nada menos que esta plataforma de Spotify, que si bien evidentemente vamos, si cualquiera busca los datos, surgió en 2006 en Suecia por iniciativa de dos sujetos, Daniel Ek y Martin Lorentzon, para proporcionar una idea de acceso fácil y legal a la música, pero no fue sino hasta el 2011 que vino todo este boom, el boom de lo que hoy entendemos como esta plataforma, y para ello invitamos a alguien a quien no solo yo aprecio y estimo mucho, sino reconozco como alguien que tiene un legado bastante interesante desde varias perspectivas, ¿no? Él, formalmente hablando, lleva más de 30 años abocado a lo que son los trabajos dentro del Poder Legislativo en México, pero tiene una carrera paralela bastante interesante de conocimiento, sobre todo, de la manera en cómo se involucra
en el mundo de la música, particularmente desde el mundo del rock. Él es Luis Cisneros. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenido aquí a Narramesta 25. ¿Cómo te va? muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a César también que está allá atrás, produciendo este podcast. Pues a la orden, yo aquí estoy emocionado hablando de música, que son de las grandes pasiones, o mi gran pasión paralelo a mi trabajo, ¿no? Diario. Sí, porque además tuviste y tuviste grupo de rock o eventualmente también le palomeas, ya has producido conciertos y vaya, incluso vamos a decírselo a la audiencia, traes ahí en el tintero un texto. A ver, nada más rápidamente para que la gente lo sepa, coméntanos un poco de eso, del texto que tienes ahí en ciernes sobre el rock. Pues hace muchos años, cuando yo estudiaba en la universidad, Ajá, puse una estación de radio con unos ok, amigos y de ahí, pues empecé a entrevistar grupos, empecé a entrevistar amigos, ¿no? Que se dedicaban a la música, hice una revista, producía conciertos en Puebla, que era, pues casi no había. Entonces exacto. empezamos a llevar grandes bandas, Fobia, El Tri, Maldita, Víctimas del Doctor Cerebro, Guillotina. Empezamos a producir todo lo que tenía que ver con la música. Y yo empecé a entrevistar músicos para pasarlos en la estación de radio y para la revista y para llevarlos a tocar. Entonces ya después de muchos años me encontré mis cassettes y dije, bueno, tengo que hacer algo con ello. Y empecé a Ujú, ir cassette por cassette. Son casi 40 entrevistas. Después dije, bueno, ¿qué voy a hacer con ellas? Bueno, pues ya, ahorita ya está en el horno. Me tardé bien, mucho tiempo porque quería entrevistar a más todavía, ¿no? Pero de sí, repente claro. el trabajo, pues se me hacía difícil pues buscarlos y demás, pero ya transcribí, empecé a corregir, ya ahorita ya está con una correctora de estilo profesional para que pues salga algo pues muy digno de entrevistas. Es una fotografía de lo que pasaba en los 90. Yo siempre digo, Buenísimo. bueno, el rock mexicano es parteaguas en la democracia mexicana. O sea, Totalmente. sí ayudó a los jóvenes a despertar la conciencia de votar, por quién votar, ¿no? Y bueno, se hacían grandes conciertos en favor, por ejemplo, de Chiapas, ¿no? Ayudando a la gente. Entonces, bueno, todas estas entrevistas las tengo, ya están listas para sacar un documento que aporte a la historia, ¿no? De la música en México en particular. Buenísimo. Pues ahora sí que cuando salga a la luz, como dicen por ahí, nos avisas para pues dar el empujón, incluso que te vengas para acá para comentarlo. Y bueno, siempre creemos, y sobre todo mi hermano Saki y yo, pues también rockeros casi casi desde la cuna, ¿Sí? pues vamos, va a ser desde luego una pieza esencial para comprender todo eso que luego muchas veces uno a lo mejor no valora en el momento. Yo suelo decir, ¿sabes qué? Cuando me volteo a ver la música que hay al día de hoy, no por desacreditarla ni desestimarla, que quede claro. Simplemente, bueno, es un tema de preferencias. Eventualmente reflexiono y digo, no manches, los 90 sí eran la neta, ¿eh? O sea, a lo Bueno, mejor sí, totalmente, o sea, estaba padrísimo. A lo mejor no lo disfrutamos o no lo aquilatamos de manera importante, pero ya sabes que este espacio es tuyo, bienvenido, y que ese texto referente del rock mexicano de ese momento sea una luz para entender sobre todo las nuevas generaciones de qué se trataba o con qué se comía este género. Hermano, ¿quieres abrir boca? ¿Quieres abrir con algo para aquí con Luis y el tema Spotify? Empezamos, adelante. pues bueno, Venga. como ustedes dicen, o sea, Spotify sí llegó a revolucionar la industria de la música. Digo, un tiempo atrás, pues Napster, ¿no? Que podías bajar música un poco libre con sus ciertas características, pero empezabas a bajar música, eh, la que tú gustabas, o sea, podías encontrar cualquier cantidad, pero Spotify sí rompió esta industria musical, para bien y para mal, ¿no? Porque al final, Cuéntanos de eso, porfa. ¿Cómo para bien y para mal? Eso está bien interesante. ¿Cómo lo ves tú? por ejemplo, para el público en general, yo creo Ujú. que es muy
tener y bajar tus canciones, ¿no? O sea, obtener canciones que a lo mejor estaban olvidadas, que tú no te acordabas, y empezabas a buscar, ay, tal grupo, ay, sí, esta canción, no la escucho hace 40 años, ¿no? Para el público, pues, padrísimo, pero para el músico, para el que crea, eh, pues la música, sus discos, componer, arreglar, ¿no? O sea, las ganancias, pues ya el disco ya no representa una ganancia que siempre, pues muchas veces fue, digo, antes se vendían millones y millones de discos los grandes artistas, Sí. pero después empezó a ser como una tarjeta de presentación el disco y donde se ganaba era en el concierto, ¿no? Entonces, pues bueno, Spotify, tú ya puedes subir una canción, una por una, te puedes tardar 3 años y vas subiendo una ahí temporalmente, pero las ganancias son muy, muy pocas. Digo, creo que se ganan como 3 centavos, 5 centavos de dólar, y según las reproducciones que tú tengas. Entonces, para el músico, pues sí es muy, muy poco en comparación a lo cuando tú vendías, imagínate, grandes grupos, o Michael Jackson, por ejemplo, YouTube, grandes grupos que venden millones y millones de discos, que representa pues una cantidad de dinero muy importante, más los conciertos. Pero Spotify, pues ahora, a menos de que vendas millones, o más bien se reproduzcan millones, tú vas a ganar pues dinero. Pero si tú, por ejemplo, si reproduces para una pequeña banda, si Ujú. menos de 1000, pues no ganas nada, ¿no? Entonces, pues la gente ya es inmediata, ¿no? Estas generaciones. Digo, nosotros antes abríamos el disco, disfrutábamos la portada, las letras, escuchar todo el disco, ¿no? De un jalón y varias veces. Pero ahorita ya es tan inmediato todo que una canción, pues saca un nuevo artista una canción, la sube, la escuchan, pega, puede ser millones, por ejemplo, Bad Bunny, ¿no? Que a lo mejor no es de Ujú. nuestro gusto, pero pues es un artista, como, entre otros, que vende una canción y y pues ya, hasta ahí se queda, ¿no? Entonces, y pasa 2 meses y ya esa canción ya pasó de moda y la que sí. Entonces, los artistas, en este caso los rockeros, pues Ujú. tienes que estar compitiendo con estos monstruos de la industria, ¿no? Que de repente no te dejan gran cosa, entonces compites y el rock, por ejemplo, en México, pues sí ha sufrido pues bastante, ¿no? O sea, los músicos de por sí, la industria no está muy desarrollada, pues vas sufriendo tú como músico, ¿no? O sea, porque no tienes ganancias de un disco como era antes, ¿no? Y mira que con sus reservas, porque tampoco es que sacaras un disco y ganaras. Una pregunta, Luis, respecto a lo que estás comentando, me pongo a pensar cómo, viendo algunos documentales ya de bandas como los Temptations, toda esa línea un poco soul, cómo la industria musical este, modelaba el consumo de la misma. Y ahora parece que ha cambiado. Desde que están estas plataformas, como bien dice, las bandas se tienen que reinventar y adaptar. Ahora Claro. la producción musical, como el disco, eso es lo que dices, es una tarjeta de presentación. Y le están apostando a la cuestión, por ejemplo, en vivo, ¿no? A las giras. Entonces, ¿qué podrías decirnos de esta conversión? Porque al inicio tú hablas de que entrevistaste a varias bandas y del cual vas a sacar tu libro. ¿Cómo, cómo afecta esto a la manera de hacer la música? Claro que sí, pues sí afecta, por ejemplo, tú dices las giras, los festivales que ahora están tan de moda, ¿no? Pues llevar colectivos de artistas para que entre todos nos echemos la mano y todos tengamos una ganancia en un festival. Esos conciertos de uno solo o dos bandas, pues ya están quedando relegadas, ¿no? Digo, hay grandes bandas, hablando en México, por ejemplo, hay 5 grupos que son los que dominan y pueden tocar solos, ¿no? Caifanes, Café Tacuba, grupos así, pero todos los demás, pues tienen que estar en festivales para poder que te escuchen
pues estas nuevas generaciones, por ejemplo, el Vive Latino, ¿no? Que van de todas las generaciones, pero tienes que estar con grandes bandas, con bandas medianas, con bandas pues, relativamente pequeñas, pero solamente así encuentras un nicho para que tú puedas expresarte. O sea, sí cambia, ¿no? O sea, sí la industria es totalmente modificada por la rapidez que es el día a día de la tecnología, ¿no? Ya pasa una semana y Spotify ya tiene una nueva alternativa para escuchar, ya hay un DJ, ya puedes mezclar las canciones. O sea, muchas cosas están pasando, pero pasan muy rápido. Entonces, para el ser humano, siento yo, o para el artista clásico, estos viejitos que somos la resistencia, ¿no? Para seguir haciendo música y componer, pues de repente yo creo que no tenemos la capacidad para ir día a día modificando lo que está pasando en el mundo. Entonces, pues el ser humano nos convertimos así como de repente en máquinas y produce y hace canciones y saca y Spotify y en esta plataforma Apple, ¿no? Y otras que hay. Entonces, pues va, creo que es muy rápido todo lo que pasa y de repente no tenemos la capacidad de reacción por la naturaleza del ser humano, ¿no? Un poquito. Luis, oye Luis, y fíjate que ahorita que mencionas esto que viene siendo al final del día algo con lo que nos hemos encontrado, no es que no lo supiéramos, pero a lo largo de los episodios, y estoy cierto que en los que vendrán, la tónica va a ser relativamente o más o menos la misma. Hay justo este ingrediente que bien mencionas, el de la inmediatez, el de una dinámica incluso que raya en lo esquizofrénico, de que lo que hoy es moda, mañana, mañana ya no lo es, o de que si algo se vuelve viral, al tercer día deja de serlo. Y eso condiciona naturalmente, pues las dinámicas en lo general, en una época en la que confluyen, pues varias generaciones. Es decir, los X traíamos una dinámica, ¿sí? De la grabación, incluso si lo, luego la presentación, Toda la es decir, manufactura, hermano. una manufactura distinta. Bueno, y si me apuras, cuando estábamos hablando de los boomers como tipo Pink Floyd, ¿sí? Sacaban un disco cada 3, 4 años, es decir, se tardaban en una elaboración francamente muy rica y que podemos apreciarlo en cada uno de sus obras, una creatividad y un arte francamente irrefutable y extraordinario. Esta inmediatez, Luis, ¿cómo nos condiciona o cómo le condiciona social y culturalmente a estas nuevas generaciones para justo el aprecio del arte y de la creatividad? ¿Tú verías que sí hay una suerte de aprecio en este sentido o simple y sencillamente la idea que traíamos de creatividad y de arte ya cambió y ahora estamos en otro canal que pues, habrá que ver con qué se come? ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Yo sí creo que estamos en otro canal, como bien dice, la creatividad. Lo que tiene el rock y otros estilos también, pero hablando específicamente del rock, tú te sientas a escribir una canción, dice a lo mejor la letra, y te inspiras, ¿no? Ah, tal, y hablas de la guerra, del amor, de conflictos sociales, de lo que tú gustes y mandes. Y el proceso de creación, después ya la vistes con la música, ¿no? Entonces busca las armonías, la melodía, los ritmos, o sea, vas buscando que todo empiece a cuadrar para que se escuche bien, ¿no? Pero eso, o sea, no es de un día, o sea, puede ser, pues varios días, digo, o sea, hay músicos que se meten al estudio, graban, pero pues estás hablando de John Lennon, ¿no? O sea, de Pink Floyd, ¿no? Y ahorita pues con una máquina, que también tienes que tener tu creatividad, claro, pero los ritmos creo que son muy primitivos. Nos estamos regresando a estos ritmos, pues del inicio, ¿no? De tocar una piedra, un tambor, Vale. y meterle una letra muy básica, o sea, de repente sin sentido. Yo de repente escucho las canciones de reggaetón y digo, híjole, de verdad, o alguien puede escribir así, pero bueno, es lo que a la mayoría y también tenemos que aceptarlo. Y yo no sé qué vaya a pasar, o sea, digo, en las esculturas, en la pintura, digo, toda la digitalización que se hace y el 3D ya puedes crear una obra de arte, una escultura
o sea, sí la programas y demás, pero esto del cincel y hacerlo una escultura maravillosa que te lleva años, pues ahorita ya se puede hacer, pues muy rápido. Los chinos lo están haciendo, obras de arte, y en la música pues pasa lo mismo. O sea, esto de componer, a lo mejor nosotros, nuestra generación, todavía dices, ay, mira, se escuchó este violín por ahí, el arreglo, pero ahorita ya no importa eso. Pues ahorita importa el ritmo, ¿no? Los ritmos y que bailen y ya. Yo creo que el rock sí pasa a la historia y se va a quedar y va a ser tema de estudio muchos años por la calidad, por la creatividad misma del artista, ¿no? Ay, mira, le metió esto, la batería, el bajo, la guitarra, y de repente se escucha un corno francés por ahí, ¿no? O sea, sí hay una producción musical muy importante. Ahorita yo creo que en las nuevas generaciones ya no importa mucho eso, pero pues nuestra tarea es dejarles el legado y que lo comprendan, o sea, que no se muera, o sea, al final el ser humano es creativo, ¿no? Y llegará un momento en que diga, híjole, creo que le estamos regando en algo, ¿no? O sea, creo que lo artificial sí tiene que parar un poco porque si no nos va a condenar a... Yo digo que en 1984, el libro de Orwell, estaba muy cerca, ya estamos inmersos en él, ¿no? Entonces, de repente sin pensar y si piensas diferente, te van a agarrar y te van a esconder y te van a hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no estás yendo con el sistema. Yo creo que sí hay que parar un poco y la gente todavía, sí siento, vas a un concierto y aprecias, ¿no? Al artista en vivo, a los buenos artistas, porque la verdad es que yo sí creo que el reggaetón, yo creo que es malo. O sea, es inmediato y gusta, sí, claro, pero creo que no tiene calidad. Yo te he de decir que este podcast estamos en contra del reggaetón. O sea, Pues sí, es una Yo cuestión. quisiera reflexionar una cuestión que me parece también que no hay que descuidar, que es parte del efecto de estas plataformas. Digo, Spotify, ¿cuántos millones de usuarios tiene ahorita? Como 600 millones. Es una cosa increíble, pero usted recordará el mix-up de la zona rosa. Sí, Ya cerró, ya cerró, ya claro. cerró. O sea, están desapareciendo las tiendas, así también como las librerías. Hay una nueva manera de consumir. Ese fetichismo de los ochentas y antes, ¿sí? Del disco doble, sacarlo, eso ya se extravió. Ahora todo es muy etéreo, ¿no? Como dicen, muy perecedero. Y Así es. ¿cómo afecta socialmente hasta para la cuestión laboral? ¿Sí? ¿Cuánta gente ha perdido empleo respecto a eso? Exacto. Y aparte la inteligencia artificial, si tú conjugas el Spotify, inteligencia artificial, y porque pues, seguramente ya están muy avanzados en ello, digo, la manera de hacer el trabajo. Por ejemplo, yo me he enterado donde yo laboro, Ajá. la Cámara de Diputados, donde las iniciativas, Alejandro no me dejará mentir, pues tú estudiabas, veías el impacto, si impactaba jurídica, socialmente, económicamente, algo que tú escribías, e investigabas y veías que no chocara con la Constitución, con los tratados, con leyes y demás. Ahorita entiendo que hay asesores que le ponen ahí a la inteligencia del chat GPT, oye, hazme una iniciativa sobre el petróleo total. Y le sacan la iniciativa sí, y la presentan, ¿no? Entonces, le estás quitando ese análisis. Digo, a lo mejor el chat GPT, pues sí, digo, puedes preguntarle lo que quieras y ahí está. Pero esa esencia humana, a lo mejor, no sé si de repente se puede equivocar en el impacto social que tenga una iniciativa de ley, por ejemplo. Entonces le quitas ese rasgo así de, ay, el análisis, de leer, de ver qué pasaba en 1935 y quisieron hacer una ley similar y afectó mucho, ¿no? O sea, porque es el conocimiento, por eso uno estudia, ¿no? Y vas a estudiar y te preparas y sigues leyendo, pero ahorita ya una máquina te dice, ¿sabes qué? Aquí está la iniciativa, lánzala. Y la lanzas, ¿no? Entonces yo, peligroso y en la música, pues pasa lo mismo. A ver, quiero una canción que tenga este ritmo, con esta letra, tapa, boom, ponle la voz de un famoso, Bad Bunny,
que dicen que canta, evidentemente no canta. Pero pues, lo arregla su voz para que sus lamentos se escuchen, pues bueno, al final medio entonados, ¿no? Pero creo que, híjole, con la inteligencia artificial también, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Para crear la publicidad. Antes se hacía el jingle, oye, mira, aquí está el producto, ta, ta. Y ahorita ya es muy fácil. ¿Sabes que necesito una canción para mi producto? Ta, ta, que diga esto. Ahí está tu canción. En, no sé, en una hora o no sé cuánto tiempo se tarde la inteligencia artificial en crear esto, ¿no? Los logotipos, o sea, es todo un reto para el ser humano. Spotify transformó la industria de la música desde la perspectiva económica. Spotify como plataforma tecnológica revolucionó también la manufactura, la manera en cómo se elabora o se crea la música independientemente del género. Es un impacto cultural, como decía Byung-Chul Han, también de cómo pasamos los seres humanos de poseer en términos físicos un acetato a de repente tenerlo ahí en el aire y a disposición. Yo quisiera, perfilando el cierre, querido Luis, es tus impresiones o tu reflexión sobre algo que sigue estando ahí en la discusión, que tiene que ver con lo siguiente. El algoritmo, la manera en cómo esta industria, que parece que no, pero todo indica, ¿sí?, que construye narrativas bajo la lógica de las grandes industrias, de los grandes corporativos musicales, y orientan muy probablemente los gustos, como decía Zach, el consumo, la propia producción. Esto que tú mencionabas de 1984 orwelliano. Sí, en tu opinión, ¿todavía hay una suerte de resistencia a esta orientación de la industria, de la plataforma tecnológica en términos musicales, a decirnos qué debemos de consumir, cómo lo debemos consumir, cuándo lo debemos consumir? ¿O todavía verías en cierto modo la probabilidad de que haya una suerte de resistencia y tratar, si no de equilibrar, sí por lo menos ofrecer alternativas distintas? Sí hay una resistencia, Ujú, pero creo que no tiene la fuerza suficiente ujú. para competir, porque digo, Spotify, la industria, al final las ganancias tienes que repartirlas entre intermediarios, la disquera, o sea, el artista, y yo creo que no, o sea, no podemos competir con ellos, o sea, ellos sí te dicen, se va a escuchar esto, porque ya ha sido desde siempre que la industria te va diciendo, se tiene que escuchar esto. Por ejemplo, yo tengo una resistencia contra Televisa tremenda. Cuando pasaba siempre en domingo todo esto, ellos te decían qué tenías que escuchar, ¿no? ¿Con qué eras feliz? Con esto, con estos artistas. En los 90, por ejemplo, no sé si recuerden cuando empezó este boom de la música de banda norteña, ¿no? Que Sí, veíamos bien en el rock, tal, tal, y las grandes disqueras de repente paran, dicen, no, lo que vamos a escuchar es esto. Y toda la gente empieza a aceptar esta música cuando era como en contra de lo que tú pensabas, ¿no? De escuchar, ay, música de banda, como que pues no va, en el centro del país me refiero, ¿no? Y decías, ah, bueno, y empieza a aceptar grupos como Bronco, y la gente lo empieza a aceptar, todos los sectores sociales, ¿no? Entonces creas y la industria musical te va diciendo por dónde tienes que jalar, ¿no? En el caso específico del rock, el rock vive una represión ahí, una más, ¿no? De ya no lo vamos a escuchar. Vamos a sacar ciertos grupos y que se quede Caifanes y Café Tacuba, punto. Todo lo demás nosotros lo vamos a controlar y te vamos a decir quién va a ser el bueno. Y Spotify, pues al final, pues son ganancias. Creo que ganan, tenía un dato por ahí como eh, o sea, ay, no recuerdo, 27 millones, no, mucho más. Eh, 15.000 millones de euros, ¿no? Al año, ¿no? Y sí, todo esto va subiendo. O sea, o sea, porque ellos te cobran.
hay 27 millones de usuarios más pagando Spotify el año pasado. Entonces es una industria que genera pues muchísimo dinero. Al rato va a haber los Grammys de Spotify y de inteligencia artificial. ¿Y qué es Claro. lo que quiere escuchar la gente? Esto es lo que vamos, porque es la industria y a lo mejor al director dice, pues a mí se me antoja que escuchemos esto, porque de repente así pienso, o sea, creo que hay un grupo de poder que dice, pues vámonos por acá, es Ujú. rápido. Te digo, el reggaetón pues son ritmos muy primitivos, muy básicos, que hacen que la gente pues baile, pues, se sienta alegre, pero creativamente, o sea, si tú escuchas un disco de progresivo, ¿no? De 15 minutos, pues la gente va a decir, bueno, pues estás pero loco de la cabeza. Sobre todo la canción, bueno, como siempre en el radio tiene que durar poco, 2, 3 minutos, pero Inagada da Vida, pues es una No, cosa bueno, era impensable. Impensable. impensable, o la de Pink Floyd esta que dura 23 minutos, o sea, impensable, ahorita no se puede. Y es gente para gente que le gusta realmente la música. Ahorita, pues te digo, el ritmo primitivo, básico, es lo que manda y la industria seguirá por ahí, porque es lo que genera pues los recursos inmensos, ¿no? De la industria musical. Hermano, No, también estaba pensando ahorita que justamente mencionó Luis el tema de la radio, ¿no? Que era por donde antes musicalmente, bueno, nos enganchaban, pero también nos daban noticias y había programas y etcétera. Y ahora la radio, pues ya la gente para la música, ¿quién escucha la radio para eso? ¿No? A lo mejor programas en vivo, conversaciones, que es otro de los mercados que impulsó Spotify, los podcasts, por ¿no? ejemplo. Es otra forma de consumir. Ahora estaba viendo un video ahí respecto a Spotify para ponerme al día. Ya puedes escuchar al mismo tiempo con otro usuario una canción, ¿no? O sea, los dos al mismo tiempo. Y todo lo, como dice Luis, lo que van a sacar y van a estar inventando a continuación, sí modula la manera del consumismo de cada quien, ¿no? Claro, yo escuchaba por ahí, leía por ahí, por ejemplo, los podcasts en México, Ujú. es lo más escuchado, porque como dicen, al mexicano nos gusta como la sobremesa y estar enterados de ciertos temas. Y el podcast se ha vuelto en México importante, ¿no? Nos gusta escucharlo. Además de la música, nos gusta escuchar estas historias, lo que cuenta la gente, el chismecito, ¿no? Y pues eso es muy importante. Y la música, pues bueno, sin lugar a duda, llevar tu teléfono y escuchar, quiero escuchar tal grupo, o tal canción, o todas sus canciones, ¿no? Ujú. Sus grandes éxitos, pues lo tienes a 30 segundos en tus dedos, ¿no? Nada más de abrir, ponerle, buscar, y ya, te pones los audífonos o ahí la bocina y lo puedes escuchar muy bien y escuchas toda la historia de la música en una hora, ¿no? ¿No? Y luego el algoritmo va viendo qué es lo que escuchas, te va sugiriendo nuevos artistas, te hace tu estación de radio especial con tu música favorita, no, increíble. Y lo que Increíble. Es, increíble. Adelante, Luis. no, exacto, es increíble y es fascinante. Pero aquí, como yo decía al principio, siempre hay dos visiones de todo, ¿no? El público podemos gozar de esto, pero el artista, que pues no gana lo que debería, por lo que genera esta industria, yo creo que al artista se debería de considerar más. Por supuesto. Y sobre todo ya para cerrar, mi querido Luis, a esta situación de que también Spotify, por ahí anda Apple Music, por ahí anda Amazon Music, pareciera que hay un monopolio, ¿no? O sea, o un oligopolio en el tema de la concentración de plataformas, por un lado. Por el otro, el hecho de que pareciera que el usuario o el consumidor decide cuando formalmente hablando, pues no decide tanto, sobre todo las nuevas generaciones, sino es estoy a lo que me das, es lo que hablábamos tras bambalinas, ¿sí? El hecho de que digo, todos aquí tenemos en Facebook centenares de amigos, pero de repente para de verdad localizar a alguien, pues hay que meterse porque el algoritmo te da lo que vas tú eventualmente abordando. Y si yo quiero ver cómo está Luis Cisneros, pues tengo que meter porque si no me metí en los últimos 2, 3 días o no me apareció, pues ya,
se me perdió ahí en el mare magnum del rollo digital. Lo mismo con la música. Entonces, yo quisiera, Luis, si tú no lo permites, una reflexión final sobre el tema de Spotify, sobre la industria de la música, y si tú también nos echas la mano, también para entender el estatus, cómo anda el rock también hoy día, porque pareciera que desapareció, por lo menos en términos de su producción contemporánea. Entonces, si nos ayudas con una reflexión final, querido Luis. Sí, muchas gracias. Yo creo que debemos entender el Spotify. O sea, la gente que venimos de estas generaciones, pues generación X, como bien dices, defender, ¿no? O sea, como que involucrarnos más para poder participar en la creación de contenido de estas plataformas. Porque yo entiendo y me imagino que tú vas a su oficina y han de ser puros chavillos, ¿no? De 20 máximo 30 años. Entonces, pues imagínate, tú llegas con tu pensamiento, no, es que, pues yo, por ejemplo, yo que nací el 10 de septiembre del 68 fue cuando se grabó la canción de los Beatles de Helter Skelter. Entonces yo Mira digo, nomás. entonces yo digo, yo siempre por eso lo traigo en la sangre, porque yo estaba en ese momento naciendo y ellos estaban en el estudio, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que involucrarnos más, abrir el debate, porque si no nos van a ganar y nos van a decir totalmente qué escuchar. Ahora, el rock, pues yo creo que sigue adelante. Hay gran cantidad de bandas en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, muchísimas, pero que no tienen esta oportunidad de subirse y exponer su creatividad en los grandes medios, ¿no? Porque tú escuchas Spotify y te vas a las estaciones de radio y escuchas lo mismo, ¿no? Entonces la industria te va marcando el camino, ¿no? Entonces, sí hay, o sea, la batalla del rock es, desde su nacimiento, pues ha sido rebeldía, ir en contra del sistema. De repente se pierde un poquito, pero creo que sí hay todavía grandes bandas que van surgiendo, porque al final la creatividad humana pues no se acaba en el Spotify, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que hacer más eventos presenciales que competir con Spotify. Yo creo que esa batalla, ¿no? La guerra, creo que sí está perdida ahorita, ¿no? Por eso de repente dicen, ay, ¿dónde está el rock? Híjole, pues sí hay que rebuscarlo, pero sí hay, ¿no? O sea, sí existe, sí están los músicos creando, ¿no? Pero también, pues está la batalla, entonces tienes que estar luchando con Spotify y con lo que te dice la industria, qué escuchar, que creo que es lo que yo sí lamento, que alguien te diga, tienes que escuchar esto. Pero al final el ser humano también nos comportamos de esa manera. O sea, lo comercial y te dicen, tienes que vestir así, tienes que usar un coche así, eso es entendible. Pero bueno, ya vemos muchos que todavía resistimos a que nos digan qué escuchar, ¿no? Y pues espero que de verdad pues la gente se dé cuenta que la creatividad y el cerebro humano es inmenso, infinito, que puedes crear cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo ves, hermano? Bueno, pues ahí hay que ser un poco, jugar con el albedrío humano para escuchar lo que queramos nosotros, ¿no? Pues Y sí, también dar la batalla, como dice Luis. Querido Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio que es tuyo, que nos gustaría que consideres tu casa y esperarte en un próximo episodio también para que sigamos reflexionando y como tú bien dices, seguir dando la batalla, porque esto hoy día curiosamente cuando como comenzó el rock y después tuvo cierta asimilación a la industria y ahora con todo lo que viene siendo las plataformas y este pues, nuevo siglo XXI en el que el rock se hizo sin a un lado, sí como que se dispersó o no fue considerado, ahora la batalla pues más que por el rock, salvo su mejor opinión, es por justo esto, por decir, a ver, no me impongas, no me dirijas, sino que haya la posibilidad de que pueda acceder a distintas alternativas, siempre pensando en esto que tú muy bien apuntas, el tema de la creatividad humana, del arte, de la manufactura de calidad, de todo esto que bueno, pareciera ser que estas plataformas por el tema de la inmediatez se ha perdido. Querido Luis, muchísimas gracias de nueva cuenta. muchísimas gracias a ti, un saludo a César y pues estamos en contacto y seguir aquí
en la batalla de la música y del arte en general, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, querido Luis. Pues, hermano, nos vamos a pasar entonces a lo que sigue. Muchísimas gracias, Luis. Hermano, pues vámonos. Vamos. Vámonos. Y pues siguiente tema, querido Zach, nada más y nada menos que pues para continuar un poco en la línea de lo que hablamos en la primera parte de este episodio año 2011, que estuvo francamente interesante abordar el tema de la industria musical a partir de Spotify. Tenemos ahora precisamente también dentro de la industria del entretenimiento, pero desde la perspectiva audiovisual. Y como lo habíamos platicado, querido Zach, para nosotros, querida audiencia, este año 2011 trajo a la mesa dos piezas francamente extraordinarias que la verdad tienen un impacto no solo desde la perspectiva técnica en su manufactura, sino con todo lo que implica en términos socioculturales y narrativos. Y para ello está con nosotros alguien que de verdad admiramos muchísimo, porque no solo es escritora, guionista, directora, dice ella a veces actriz, pero tiene un podcast padrísimo que se llama La Veo No La Veo, ahí en YouTube. Ella es Janet Juárez, que es de verdad, trae incluso, está por estrenar una obra de teatro que se llama Estúpidas Expectativas, que estará ahí si bien entiendo, en el Foro 3, eh, eh, que durará un mes, pero lo que ella hace de veras tiene mucho tiempo, muchos años haciendo cine, haciendo teatro y sobre todo analizando todo lo que nos interesa aquí, particularmente en este episodio. Janet, bienvenida, muchísimas gracias de veras por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias Alejandro por invitarme. Como siempre es un gustazo poder platicar contigo y hablar de los temas que nos encantan. Entonces, pues yo muy agradecida de esta oportunidad. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Pues, hermano, si me lo permites, abramos la conversación así breve y rápidamente. Querida Janet, como lo mencionaba en la introducción, dos series muy particulares surgieron en el año 2011. Si quieres, vámonos de una por una, ¿sí? Va. En tu particular punto de vista, Game of Thrones, ¿qué nos trajo desde esta perspectiva sociocultural, narrativa, tú, que no solamente las analizas, sino eres creadora de narrativas, sino eres una gran creadora de historias, ¿sí? Cuando tú ves una serie como esta, ¿a ti qué te genera y cuál sería desde tu punto de vista, sus alcances? Pues mira, a mí me llama la atención mucho que es una serie pues de HBO y HBO ya antes con Los Sopranos y con Claro. Sex and the City, son series que marcaron un parteaguas en la industria de la televisión y en la forma de hacer televisión y cómo se consume, ¿no? Pero luego llega este fenómeno que es Game of Thrones en el 2011 y bueno, vuelve a revolucionar como que todo el formato porque es como lo acerca muchísimo más al cine, al estilo de producción del cine, esta como producción enorme con un cast colectivo, con vestuarios desde época, con efectos visuales, o sea, ya no era el capítulo de televisión, sino era como una película completa cada capítulo de Game of Thrones. Pero lo interesante es que esto se volvió redituable por la conexión que tuvo con la audiencia. La audiencia, este fenómeno cambió un poco también la forma de ver televisión. Es como este evento global. Se volvió el domingo de Game of Thrones, se volvió un evento global donde se juntaban grupos de personas a ver, como cuando esperas un partido de fútbol o un partido de algún deporte, esperabas que saliera Game of Thrones. De hecho, yo tenía grupos de amigos que se juntaban y tenían hasta sus camisetas y de qué casa eran, y entonces era como un evento muy en serio. Luego, por ejemplo, tengo también el caso de amigos que no les gustan las series en general o no les gustan mucho, sobre todo el género como de fantasía y que manejaba Game of Thrones, pero Game of Thrones les encantaba y me decían, es que es muy diferente a otras series que hemos visto porque esta te permite disfrutarlo en colectivo. Se volvió como que esta sensación colectiva. Digo, para mí el cine siempre ha sido así. Yo el cine y la televisión, yo siempre lo veo como medio masivo, pero que no solo que nos sirve para conectar a nivel
personal, pero con mucha gente, ¿no? Yo creo que para mí el cine y la tele son medios de conexión, irónicamente que la gente no lo piensa así, pero pues Game of Thrones nos probó que sí pasa. Y luego pasa que yo siempre que estoy en clase, siempre les digo a mis alumnos, cuando empieza mi primera clase de la materia de guiones, que es de las primeras que doy, les digo a los alumnos que hay una frase que dice, se la atribuyen a Woody Allen, yo creo que sí puede ser de Woody Allen, pero entonces dice que las historias tratan básicamente de tres cosas: sexo, dinero y muerte. Eso decía, ¿no? Y entonces yo les preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes creen que sí es cierto, que no? ¿Qué piensan ustedes, no? Entonces ahí se hace la controversia, ¿no? Y luego justo después de esa pregunta yo les decía, oye, bueno, ¿y Game of Thrones? ¿De qué se trata? Y todos se quedaban como en silencio y era este momento de reflexión de sexo, dinero y muerte. Yo cambiaría un poco, yo me iría un poco más abierta a estos conceptos y diría, bueno, sexo a lo mejor voy a incluir amor, en dinero voy a incluir poder y en muerte pues es temor. Yo creo que una cosa que tiene Game of Thrones es pero ¿por qué estos conceptos son tan impactantes? Pues porque son conceptos muy humanos. Son conceptos muy universales con los que conectamos, ¿no? Todos sabemos que vamos a morir en algún momento, pero no sabemos cuándo. Y entonces parte de eso del temor a la muerte es también el temor a cómo voy a morir, quién me va a matar alguien, voy a tener un accidente. Entonces todo se juega con esa psique colectiva del miedo a la muerte y cómo eso nos mueve. Se juega también con esta como naturaleza humana de la lucha por sobrevivir y la lucha por el poder, porque el que tiene el poder es el que va a sobrevivir, el que tiene el poder es el que tiene el control. Entonces, todo este tipo de cosas que son como muy, muy humanas, luego a eso se le añade como, bueno, estos instintos primitivos que tiene como que viene con el sexo, pero luego le agregas y lo evolucionas un poco al amor, ¿no? Entonces esos pequeños grandes conceptos son los que maneja Game of Thrones y los maneja de una manera increíble, al menos en sus primeras temporadas fueron impactantes para cuando se estrenó en el 2011 y la gente empezó a engancharse completamente, ¿no? La serie de Game of Thrones es muy chistosa porque en el mercado internacional, en la piratería, se convirtió en una de las series más pirateadas Cierto. de todos los tiempos. Y es porque es eso, era esta necesidad de verla en el momento que saliera el capítulo, el momento o la gente, de hecho, sí aumentó o sea, el HBO sí aumentó sus ventas como canal también, o sea, no es como que solo la piratería, pero también se aumentó la piratería, ¿no? Entonces, pues es como yo creo que a cada generación tiene un tipo de impacto así, o a veces cada década pasa algo así, pero en este caso Game of Thrones fue muy interesante. Yo puedo decir, yo no empecé a ver con todo el mundo, yo la empecé a ver después. Yo no la quería ver, esto es una anécdota Ah, real. sí, Yo, ¿por qué? yo no la quería ver porque a mí no, o sea, yo no soy tan fan, irónicamente, porque mucha gente piensa que sí, pero yo no soy tan fan de la mitología como medieval. O sea, yo soy fan Ah, de la ok, mitología. entiendo. Yo soy más fan como de la mitología como más espacial o más futurista o más eso me gusta como este tipo de ciencia ficción, ¿no? Pero Game of Thrones como que no me llamaba, ¿no? Pero mi hermana Rocío, que vive en España, ella empezó a verla y me dijo, no, sí te va a gustar. Yo creo que sí te va a gustar y sí te vas a enganchar. Y yo, no sé, no sé. Bueno, era cuando todavía podías comprar las colecciones, entonces me compré la Claro. temporada, me compré la temporada uno. Dije, bueno, me la recomendó mi hermana, confío ciegamente, compré la temporada uno. Bueno, la acabé y me fui a comprar la 2 y la 3 que ya estaban disponibles, pero lo fui a hacer de que o sea, tengo que tenerlas, Claro. porque creo que algo que también tiene Game of Thrones muy padre es el juego con la inversión de expectativas, ¿no? Tiene un cast colectivo, tú vas siguiendo a diferentes personajes y de repente, pum, te matan a uno, luego al otro y luego el que era el muy, muy malo es el mejor candidato para esto y el que era el muy, muy bueno de repente enloquece, ¿no? Entonces, esa inversión de expectativas, pues son estas cosas que enganchan a la audiencia, ¿no? Entonces, pues claro que merece todo o sea, digamos que es justificado y es entendible el impacto que tuvo Game of Thrones en ese momento, ¿no? Y que yo creo que seguirá teniendo, porque va a ser un punto de comparación. Incluso la gente que se decepcionó del final, bueno, eso va a ser un impacto. Estaba leyendo una encuesta que decía cuáles son las series con peores finales, y Game of Thrones no estaba en el uno, curiosamente no estaba en el número uno, creo que estaba en el 2 o en el 3, pero es como aún su final va a quedar para la historia de la televisión, va a marcar pues eso, no, todo eso es cuando eres realmente como ese fenómeno cultural de cultura pop, ¿no? Zach. Sí, estos conceptos significantes que menciona Janet, referidos
a Woody Allen, Sexo, Dinero y Muerte. Y bueno, Me parece espectacular porque el antecedente que yo tengo en particular sobre este tipo de fantasía, como dices, medieval, es El Señor de los Anillos. Pero claro, frente a Guerra de Tronos, es una cosa de niños El Señor de los Anillos, ¿no? claro, pues Eh, como un poco sí. porque Game of Thrones, todo este erotismo que mete, ¿no? Toda esta crudeza, el cambio de los personajes que dices, el primer personaje que más o menos recuerdo es el papá, ahí un señor que es segundo del mero mero, y se muere, y dices, a mí me impactó eso de la serie. Luego, La luego, prácticamente en la Sí, primera. sí. No sé qué tanto sigan el libro porque no los he leído. Yo más bien le llegué por la cuestión visual. Pero la pregunta que yo tengo para ti es lo siguiente. ¿Crees que esta cuestión del erotismo fue lo fundamental para el éxito de la serie? Porque aparte, las escenas están muy logradas, ¿no? Muy, muy logradas. No caen en lo obsceno, porque se junta, como dice, el amor, se van haciendo las relaciones poco a poco, con calma, y llegan a su clímax. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, yo creo que es uno de los factores importantes y luego, mira, los seres humanos somos también muy morbosos, o sea, que de hecho lo decía David Fincher. David Fincher decía que a eso le debía él el éxito a sus películas, decía que era porque el ser humano tiene este morbo y esta necesidad oscura como es como les gusta observar lo que pareciera prohibido, ¿no? Entonces, es uno de los factores, y otra cosa es el estilo de hacer televisión de HBO, ¿no? De hecho, había una frase que decían cuando la vendían así, cuando la promocionaban en cable, esto no es televisión, es HBO. Es cierto. Entonces, Sí. HBO se da muchos permisos que la televisión abierta no tenía o que o que otras cadenas no tienen porque pues tienen mucha censura y HBO tiene un poquito más abiertos los parámetros de censura y eso te permite explorar de maneras como mucho más adultas y más intensas. Yo también me acuerdo cuando salió la serie de True Blood, también de HBO, que era esta serie de vampiros, y es una serie de vampiros, y pues los vampiros digamos que por default son un poco, van mezclados con el erotismo, van mezclados con la sexualidad y con todo este tipo de comportamientos así como de instintivos también del humano, ¿no? Que se exploran de manera muy interesante cuando tienes la posibilidad. Y si tienes una serie en HBO te va a dar la posibilidad de, dale, puedes explorarla, pero creo que algo importante es lo que dices, cómo está manejado, no está manejado como solo como para crear o sea, sí tiene un poco de morbo, pero no está creado para eso. Eso es más bien de la audiencia y sus necesidades, ¿no? Sí. Pero la forma en que está creada es como bueno, voy a usar esto que tengo y vamos a hacerlo lo más, pues, que vaya en pro de la historia que estoy contando, ¿no? Entonces, luego creo que fue una cosa que también bueno, es una cosa que luego le puede perjudicar a las series de televisión, que luego justo, otra cosa que Game of Thrones tiene como mucho ese gancho era como eso, invertir expectativas y el contarte algo que tú pues creías que iba pues para acá, pues vamos para acá, ¿no? Y a veces luego te juega en tu contra porque luego sabes que quieres impactar a la gente, entonces empiezas a crear las historias solo para impactar, no para contar una historia. Entonces yo creo que eso es uno de los problemas que luego le pasó a Game of Thrones, pero inicialmente yo la sentía muy orgánica, como tú dijiste, o sea, no se sentía forzado, no se sentía, para mí, creo que hasta hay una trama de incesto muy fuerte y la manejan de una manera ok, lo tienes que entender, no es que lo justifiques moralmente, lo justificas dramáticamente. O sea, dramáticamente tú lo vas entendiendo cómo se va armando esta trama, esta historia, ¿no? Interesantísimo, Janet. Y en tu opinión, ¿cuál vendría siendo al final del día el gran legado de Game of Thrones, sobre todo para la industria y para la creación posterior de otro tipo de series? Pues básicamente el estilo de producción, pero bueno, yo creo que yo creo que es difícil igualarlo, o sea, pero pues es una cosa que pues está, sobre todo, por ejemplo, empresas como Disney que tienen como la posibilidad de hacerlo, que es como, por ejemplo, con sus nuevas series de Star Wars, ¿no? Yo creo que eso es interesante. La posibilidad de contar de todo tipo de historias, con todo tipo de personajes. Game of Thrones también jugó muy bien con los personajes femeninos, o sea, los Claro. personajes de mujeres eran extremadamente importantes en Game of Thrones y tenían el mismo peso narrativo y el mismo peso dramático.
Entonces eso también es importante, encontrar que realmente el cast sea colectivo y que no sea, por ejemplo, que las mujeres no estén al servicio de lo que quieren los protagonistas hombres, todo eso es algo muy interesante, el saber que puedes generar como este fenómeno cultural y volverte, que el cine ya lo tenía muy claro. Por ejemplo, cuando tú tienes Harry Potter y tienes Star Wars y tienes ahorita Lord of the Rings, o sea, El Señor de los Anillos, y pues tú tienes a sus fieles seguidores que se convierten como en estos fans leales, ¿no? Y Game of Thrones yo creo que lo va a seguir teniendo. O sea, es más, yo todavía, es eso, estamos hablando, ahorita es del 2025 y estamos hablando de Game of Thrones. Y yo Wow. le doy clases a mis alumnos y cada semestre hablamos y mencionamos Game of Thrones. Entonces yo creo que el legado va para mucho. Luego hay gente que se enoja cuando dices que pues no fue una serie que terminó bien y decían, pero ¿cómo? Pero es que es una buena serie. El final no le quita que sea buena serie, al contrario, es parte de su impacto cultural, el que todo el mundo nos importara, estuviéramos tan implicados con la serie que nos sintiéramos con esa como, nos sentimos algunos traicionados de, este es el final, ¿cómo? Y otros estaban así como cada quien haciendo sus propias teorías y Sí, sí, eso sí. habla del impacto que tuvo nosotros. Y yo no sé si pronto venga una serie, por ejemplo, bueno, después HBO tenía Succession, que también es otro fenómeno interesante de analizar por otro tipo de circunstancias, pero bueno, Succession, sexo, dinero y muerte, también lo podemos También. también. Entonces, así pasa, ¿no? Hay una película, estoy pensando también en los sistemas de producción, pero hay una película para una serie argentina, El Eternauta, que no he tenido la posibilidad de ver, pero ha recibido muy, muy buenas reviews. Justo mi compañero de La Veo No La Veo, Eduardo Molina, que estamos ahí trabajando para el Grupo Reforma para el Norte, estábamos comentando de esta serie, él sacó su columna de La Veo No La Veo y decía del sistema de producción, que es una de las series como también y es de Latinoamérica y tiene una producción como bastante pensado también en esto, en que se conviertan en fenómenos globales, ¿no? Y que tengan unas tramas mucho más complejas que las series que vemos en las cadenas abiertas o de mainstream, ¿no? Y aquí pasamos, porque como tú bien apuntaste desde el inicio, Game of Thrones es como una peliculota, ¿no? Cada Sí. episodio es es una trama que bien ameritaría, vaya, ser vista desde una perspectiva singular, y ya cuando lo vemos en temporada lo mismo, y a nivel ya de la serie completa, de igual manera. Y pasamos a otro fenómeno que desde luego tiene su impacto también en esos términos, que tiene otro formato, es decir, no tiene esto de visualizarse como una suerte de película completa a lo largo de toda una temporada o a lo largo de toda la serie en sí misma, sino que cada capítulo tiene francamente, es como que un martillazo a la cabeza, al corazón, a todo lo que implica las emociones, las sensaciones y la inteligencia humana, que es Black Mirror. ¿Tú cómo ves esta serie, Jan? Pues mira, justo yo me acabo de ver hace poco, hace un par de meses, vi la última temporada y quedé muy impactada y recordé porque yo le había perdido o sea, yo con Black Mirror me había como desconectado un poco porque Sí, sí, a veces también creo que pasa que Black Mirror está como demasiado cercana a la realidad y eso es como totalmente. este efecto como de, ay, que no quiero estar viviendo estas pesadillas, pero... Pero justo la acabo de ver y me impactó y recordé como justo los inicios de Black Mirror y recordé como porque este impacto. Para empezar, pues fue como el renacimiento del formato antológico, ¿no? Que es una serie que no es serial en el sentido que no tiene una trama horizontal, como le llamamos, que va siguiendo al mismo personaje durante mucho tiempo, aunque sea episódica, tiene un hilo secuencial, ¿no? Acá está conectada a través de las temáticas y cada capítulo es independiente. O sea, cada capítulo es independiente, pero está conectada a través de las temáticas. Esto es como un estilo de The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida, que literalmente los creadores de Black Mirror lo han citado muchas veces, decir, nosotros queríamos hacer un estilo de The Twilight Zone, queríamos hacer un estilo de La Dimensión Desconocida, pero cuyo punto de conexión sea como la tecnología, o sea, el uso de la tecnología y los temores como actuales de la humanidad, ¿no? De la sociedad actual. Entonces, pues eso la hace extremadamente impactante. O sea, para mí creo que, porque empezó con lo de la tecnología, pero luego juegan como con estas pesadillas y estos temores que te pueden crear, algunos a raíz del uso desenfrenado de la tecnología y otros, pues por el mismo
la construcción social que llevamos hasta actualmente. Entonces creo que para mí jugar el juego de Game of Thrones, de jugar con nuestras peores pesadillas y convertirlas en una serie antológica donde te están... de hecho, yo creo que lo puse en una de mis reviews en Letterboxd, puse de un capítulo de una cita de Friends, de hecho, que le dice, es que es como si alguien escribiera mi peor pesadilla y luego me cobrara $30 para verla. No, entonces hay un capítulo, sobre todo, por ejemplo, el primero, el capítulo 1 de la última temporada, para mí fue como que es esta pesadilla, pero luego tiene otros capítulos Los que, esposos que la mujer enferma, sí, ese me hace hijos, una pesadilla que está pasando, es que eso es lo fuerte, está es algo pasando. que está pasando, exacto, tal Es, cual. Y exacto, luego, exacto. pero luego tiene otros Perdón. capítulos de esa misma temporada, por ejemplo, pero luego podemos irnos más atrás, que tiene como estas, juega mucho con las emociones también humanas, porque yo creo que finalmente lo que nos hace sobrevivir y lo que nos va a hacer superar como esto es la conexión humana y estas historias, y aparte no le tiene miedo a contar historias de todo tipo, o sea, historias para todo tipo de, sí hay representación en Black Mirror, sí hay estas como este abanico de personajes. Creo que el hecho de que sea antológica le permite que cada episodio tenga la posibilidad de jugar con diferentes tipos de personajes, ¿no? Y luego tienen actorazos, o sea, tienen a Paul Giamatti, tienen a eh, se me fueron todos los actores, pero es que me acabo de acordar de la última temporada. Sí, Pero sí. realmente creo que es una serie que sabe jugar con su formato, y eso es algo muy importante, que es a lo mejor si no fuera esta antología no se contaría igual, no tendría el mismo impacto, ¿no? Y justo fue Black Mirror la que consolidó el modelo del streaming en el 2011, porque fue la serie que sacó Netflix, ¿no? Y con esta serie pues internacional, era como, estaba producida es una serie británica, Black Mirror, y que ahora pues le pertenece al mundo, por así decirlo, porque con esto Netflix se consolida como plataforma de streaming, ¿no? Entonces, porque es como tener el impacto de una historia sin fronteras, de pensar, y esta sensación de podría ser en cualquier lado, o sea, no tiene que estar pasando en Reino Unido, puede pasarte a ti, puede pasarte, o sea, y esa sensación global que tiene Game of Thrones, pues, digo, Game of Thrones, perdón, Black Mirror, ¿ves? Esta sensación global que tiene Black Mirror, pues es como lo que le da mayor enganche, ¿no? Exacto. Sí, déjame pasar de la doxa a Lobos. Más que tu opinión, quiero tu punto de vista de expertise. ¿Por qué los ingleses son tan buenos para esto? Porque lo que yo he visto es que las series inglesas manejan muy bien este thriller psicológico. ¿Qué tiene? Pues los ingleses tienen una tradición o sea, Shakespeare. una tradición de mucho tiempo de buena dramaturgia, por así decirlo. Sí, Claro. Es como socioculturalmente hablando, pues ya es como, son más grandes que nosotros aquí en Latinoamérica, de edad. Es Sí, como, sí. ellos ya llevan más siglos haciéndolo, pero yo creo que no sé, o sea, aparte, bueno, por ejemplo, pues mucho de lo que vemos en las películas, pues es como, o lo que vemos en las series, pues tiene que ver con la historia también de dónde sucede, ¿no? O sea, por ejemplo, a Game of Thrones decían, por ejemplo, que era, pues, cómo se fundó justo Reino Unido, cómo se fundó Roma también. Entonces, todo pues, está lleno el mundo está lleno de historia y de como personajes y el mundo real, o sea, la vida real está llena de historias, personajes que son más sorprendentes incluso que un Black Mirror o que un Game of Thrones. Entonces hay que saberlos extraer y llevarlos a la ficción, ¿no? Y yo creo que en caso de Reino Unido, a mí me gusta mucho el humor, por ejemplo, también el humor británico me gusta mucho. Tienen como que estas series no son de humor, pero creo que yo he encontrado que también disfruto mucho del humor británico, pero es que tienen ya como esa tradición, yo digo que es una tradición de dramaturgia, tradición de contadores de historias que existen en el mundo. Yo creo que, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, tenemos grandes contadores de historias, pero tampoco tenemos tampoco podemos ser tanto porque no tenemos los mismos presupuestos que tienen en Sí, es Europa. cierto. Que tienen Sí, en sí. Europa y que tienen en Estados Unidos, ¿no? Pero hay talento, hay esta forma de exploración. Y bueno, y también cuando ya lo llevas haciendo mucho tiempo, pues te vas perfeccionando y te vas encontrando y vas perfeccionando la fórmula que aprendiste desde niño y la vas perfeccionando, ¿no? Oye, Janet, tú eres, entre otras muchas piezas que has dirigido, dirigiste una película que se llama Un Mundo Mejor. Ah, sí, sí.
Y de esto, aquí lo sumamente interesante y que quisiera conocer un poco y brevemente de ti, si nos lo permites. Hay toda una suerte de esta virtud teologal que es la esperanza, ¿no? La esperanza de que algo viene o algo va a estar bien independientemente del caos que nos rodea. Una serie como Black Mirror nos pone frente al espejo, literal negro, de como tú bien apuntabas en la torre. Esto me puede pasar a mí mañana si hubiera o existiese este tipo de dispositivo tecnológico o esta circunstancia, literal, es apocalíptico. Es decir, estas distopías francamente resultan terroríficas. Entonces, dan la sensación, desde luego, para quien tienen muchas oportunidades de ser vistas desde varios ángulos. Las podemos ver desde como tú bien apuntabas, desde toda esta gran aporte narrativo, desde luego poner sobre la mesa discusiones que vale el esfuerzo de ponerlas, pero en el fondo lo que esconde es caray, viene algo o se está cocinando o se está poniendo medio difícil, o si no es que ya está difícil y se puede poner peor la situación. Alguien como tú que analiza, observa este tipo de piezas audiovisuales, pero que también crea esto que a mí me parece maravilloso y que no debe de dejarse de poner sobre la mesa, como este juego de la esperanza, particularmente en tu película Un Mundo Mejor. ¿Cómo oscilas tú entre ahora sí que ver la realidad y esperar algo mucho mejor o algo que pueda recomponerse? ¿Es desde la aportación artística? ¿Es desde la cuestión de como decías, la conexión emocional, la cuestión humana? ¿Cómo juega con eso alguien como tú que genera y crea historias maravillosas? Pues mira, por ejemplo, Black Mirror es un cautionary tale, o sea, es una historia que nos advierte, ¿no? Tiene y tiene como una hasta moraleja, ¿no? De ten cuidado con esto porque te va a pasar. Y nos deja a lo mejor una sensación desesperanzadora en algunos capítulos, pero justo ellos mismos en esta serie antológica tienen, y te lo puedo poner con la última temporada. La última temporada para mí es uno de los grandes ejemplos de que cómo Black Mirror llegó y regresó a sus inicios. Tenemos el capítulo de la pareja, que es un capítulo pesadilla y que es un capítulo triste y es un capítulo desgarrador y es desesperanzador. Y luego tenemos un capítulo también donde se juega con lo de la percepción de la realidad y quién es el gaslighteo colectivo y el autogaslighteo o sea, es una cosa muy interesante que también termina como que es esto, o sea, sí, pero luego tenemos las historias de amor. Tenemos Sí. dos capítulos impactantes que a mí me sacaron las lágrimas, pero vamos, o sea, lo sentí en el alma. Y hablan como, por ejemplo, del uso de la inteligencia artificial, pero luego conectado hacia el amor, o sea, qué es lo no artificial que tenemos somos nosotros. O sea, claro, ahorita la inteligencia artificial puede que esté tomando mucha fuerza y que es una herramienta. Y yo, por ejemplo, aunque sí le tengo miedo, también creo que es interesante conocer esta herramienta como herramienta. Pero lo único que no creo y no creo que pueda sustituir la inteligencia artificial, por ejemplo, pues es lo humano. O sea, le decía a mis alumnos, la única manera en que nosotros podemos competir contra la inteligencia artificial es siendo más humanos, es entendiendo más, es siendo más empáticos, es no contestar nosotros como robots, el no portarnos nosotros como algoritmos, ¿no? Nosotros realmente vivir desde adentro lo que hacemos, lo que creamos, lo que escribimos, lo que consumimos, que me pasó ahorita mencionaban de las series británicas, pues ven este fenómeno, otro fenómeno cultural que fue adolescencia, Claro, y que es claro. también una serie británica, muy bien hecha, muy bien producida, bien realizada, excelentemente bien actuada, muy bien. Pero luego a mí me pasó algo muy raro con esa serie y era ver que todo mundo opinaba lo mismo. Y yo decía, ¿cómo? O sea, opinaban lo mismo, pero lo decían con las mismas palabras. Yo dije, esto no es opinión, esto es un copy-paste. ChatGPT. Ajá, dije yo, esto no, porque todas que me llamaba la atención que todos los posts o cuando la gente me decía, te recomiendo una super serie que se llama Adolescence y luego, es la primera serie en Netflix que está grabada en plano secuencia y no sé qué, y yo creo que en su vida había escuchado el término plano secuencia, pero ahora lo puede usar porque se lo dijo alguien y luego tuve una curiosidad porque me mandaron una opinión en un grupo en el que estoy y vi la opinión y yo, es que esto ya lo leí. Lo googleé, literalmente copy-pasteé y googleé, me lo encontré en 4 publicaciones más, me lo encontré en que lo estaban diciendo influencers o lo estaban diciendo críticos de cine así
en su programa, y luego me encontré que fue Netflix la que dio esa. Netflix así vendió su serie. Netflix dijo, Right. esta es la mejor serie que se ha hecho en Netflix en mucho tiempo. No sé cómo lo acomodaron en ellos su copy. Dije, esto es lo que está agarrando la gente. Nos lavaron el cerebro. Black Mirror is real. Y ojo, no estoy demeritando Adolescencia porque Adolescencia sí es una gran serie y sí está bien hecha, pero El sí tema es creo que cómo lo fue. dice la gente. Exacto, y entonces para mí eso fue preocupante porque es pensar y te quita un poco la esperanza porque dice, o sea, ¿cómo? O sea, justo por eso nos quieren sustituir a los humanos con inteligencia artificial en muchos trabajos, en lo creativo, porque es como, ¿dónde está lo tuyo? ¿Dónde está? Yo puedo pensar lo mismo que tú, pero yo puedo decir, mira, yo pienso lo mismo que Alejandro, pero por esto y esto, o sea, lo analizas, lo piensas, aunque llegues a la misma conclusión que todos, pero que sea tu conclusión, ¿no? Entonces creo que para mí una manera de contrarrestar como lo artificial siempre va a ser lo humano, la empatía, las conexiones, y para mí yo construyo las historias o tanto como, bueno, las que escribo, las trato de construir desde un lugar honesto, de qué es lo que yo estoy sintiendo, y aunque sean historias que a lo mejor, por ejemplo, Un Mundo Mejor que mencionabas ahorita tú, pues finalmente tiene un arquetipo, ¿no? El arquetipo de este hombre solitario que luego encuentra como la esperanza, pero es un arquetipo, pero pues no tiene nada de malo usar el arquetipo, pero yo lo conté desde el lado, o sea, desde mi perspectiva y desde cómo yo lo sentía, cómo yo lo vivía, y lo quise hacer o lo intenté hacer de la mejor de la manera más honesta. Y yo me di cuenta que, por ejemplo, David de la Garza, nuestro productor, también, él tenía ganas de contar esa peli también por cuestiones personales. Entonces, como que lo personal que nos conectó a la peli fue lo que nos hizo ponerle esa parte de nuestro corazón y fue lo que nos hizo conectar. Y yo siento que igual como audiencia, pues tú puedes ver una película solo porque te quieres divertir y reírte y te la quieres pasar bien, pero es como, esto es lo que quiero y voy a ser honesto, o sea, y por Algo eso yo les genuino. decía, yo siempre digo que yo no tengo gustos culposos, no, porque mis gustos me gustan y me amo que me gusten, o sea, por ejemplo, yo puedo ver Crepúsculo una tarde lluviosa de cualquier día y no es que piense que sea una gran película, claro que no, pero es mi momento de estar viendo Crepúsculo y no pensar tanto y reírme e ilusionarme tontamente, ¿no? Como cuando no sé eso, cuando eres adolescente y tienes como que estas Claro. ideas de lo que tú crees, ¿no? Que es como, lo ideal, ¿no? Entonces, pero jugarlo como desde el lado honesto, desde el lado humano, desde el lado como real, ¿no? No tratar de ser más conscientes de dónde vienen pues todo lo que hacemos, lo que creamos, lo que pensamos, que viene desde nosotros, o estamos tratando de ser el mejor crítico o el mejor audiencia, ¿no? Pues tú y eso es como para mí importante. Entonces, yo creo que hay esperanza mientras seamos humanos y yo creo que justo en Black Mirror es eso, te voy a poner pesadillas, pero también te voy a poner cosas bonitas, que son pues la conexión humana, que son la empatía, que son, incluso los sentimientos negativos como el dolor, la pérdida, estos sentimientos humanos, siéntelos, no los evites, es parte de ser humano, ¿no? Gracias, Janet. Saco un comentario final para este segmento. No, no, nada más que yo tengo muy presente las primeras 3 temporadas. Hay un tema que me parece que es muy repetitivo, ya desde el punto de vista psicológico, que es el problema del duelo, el problema de dejar ir, ¿sí? Ujú, Que está también presente en la última temporada, ¿no? sí, El que este cuate le diga, bueno, pues estás enferma, te tengo que dejar ir. Y todo se sí, complica por no dejarla, ¿no? sí, Si sí, sí, checan cada uno de los capítulos, por ejemplo, 100%. el más famoso de todos, Junípero, sí, se llama Sí, así. claro, que es uno de Ese los grandes capítulos de Black sí es, Mirror. yo creo que es el predilecto de la audiencia y también tiene que ver con el duelo. Claro. Oye, Y Janet, pues muchísimo. Adelante, adelante, por favor. no, solo iba a decir eso, que justo lo del duelo es que pues es un sentimiento otra vez, es como, la muerte, la pérdida, es que la muerte puede ser la muerte de una parte de ti, la muerte Claro, Claro. entonces es como esa pérdida y es un sentimiento tan humano y tan universal y que muchas veces nos dicen como, ni modo, shake it up y, o sea, y shake it up y síguele, ¿no? Y no, los duelos son importantes como vivirlos, entonces si tú lo ves proyectado, o sea, si tú has sentido una pérdida y has sentido la necesidad de dejar ir, o has sentido la imposibilidad de dejar ir y estás conectado así o obsesionado con algo, pero luego ves una serie como Black Mirror que te presenta este tipo de temas de esta manera,
puedes sentir como que alguien está sintiendo como yo me sentía y o te puedes espejear justo Claro. en las historias y pues procesar y entender. O sea, por eso es lo maravilloso del cine y la tele y en general del arte y la literatura de contar historias, ¿no? Janet, ya nada más para cerrar una brevísima reflexión. Hay series para rato, es el formato que nos vino a poner de nuevo sobre la mesa muchas historias, la accesibilidad hacia ellas, primer cuarto de siglo, el impacto cultural de las series lo vamos a seguir teniendo. ¿Tú cómo ves así en términos generales todo este formato audiovisual? Pues mira, esto va a tener que evolucionar de muchas maneras. O sea, mucha gente creía que la televisión, o sea, que el streaming iba a destruir la televisión, pero pues bueno, es solo una evolución de la televisión, es Claro. una Claro, forma de... Igual, mucha gente totalmente. tiene miedo que desaparezca la industria cinematográfica. Yo creo que está pasando por una etapa difícil, pero no creo que desaparezca, yo creo que evolucionará, tendrá que cambiar de alguna manera y nos tendremos que adaptar. Pero pues yo creo que nosotros, o sea, la humanidad siempre va a querer que le cuenten historias de una u otra manera. Entonces, pues bueno, vamos a tener que reajustar nuestros modelos narrativos, nuestros modelos de producción, pero pues mientras haya historias que contar, pues yo creo que es esto, no es que se acabe, es que evolucionará. Evoluciona. Extraordinario. Querida Janet, muchísimas gracias de veras por haber estado con nosotros. No, hombre, muchas Todo gracias lo por que invitarme. tú haces, lo que produces, lo que creas, de veras da para episodios y episodios, pero bueno, yo le invito a la audiencia para que por favor vean a Janet en La Veo o No La Veo, ahí está en YouTube, si bien entiendo, y que la sigan en sus redes, particularmente es muy activa en Instagram, ¿no? Como Janet Sí, Gill, ¿no? Si bien ya entiendo, les ¿no? digo. Sí, sí, sí. Perfecto. Todas mis redes son Janet Gill, mi letterboxd es Janet Gill, todo el tiempo ahí estoy pues súper agradecida de poder participar y platicar con ustedes. Gracias por esta oportunidad y cuando quieran, pues yo encantada. Muchísimas gracias, querida Janet. Te seguimos deseando lo mejor de los éxitos y reitero, Narrame, esta es tu casa. Espero que te tengamos pronto y de nueva cuenta por acá. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto, Janet. Tercer segmento, hermano. Ya ¿Con estamos qué aquí nuevamente. con qué nos seguimos? Híjoles, mira, es un tema que yo he estado esperando desde un principio, porque desde niño he sido un fanático de este rubro. Tú Ujú. sabes que la humanidad siempre ha tenido una pulsión por explorar, por conquistar, por llegar lejos, ¿no? Ya hemos tenido dos momentos muy interesantes en la historia: descubrimiento Ujú. de América y Ok. la llegada a la Luna. Ah, En este qué año, buena onda, buen punto. en este año, en el 2011, empieza una nueva aventura con sus características particulares. Ese año es cuando es lanzada la Curiosity rover, ¿no? Ok, Este ok. robotito que anda recorriendo ahí, Sí. acá, en su momento orbital más cercano a la Tierra y Marte son como 55 millones de kilómetros, según me dice mi asesor de la NASA, ¿no? Y nos está mandando unos paisajes que para gente como yo y seguramente otros es una cosa espectacular. Y para eso tenemos una invitadaza, que nos va a profundizar en este tema, nuestra querida amiga Gina Rodríguez. Bienvenida. Qué buena onda de casa. Gina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues un gusto estar con ustedes en este tema tan fascinante. La llegada de un nuevo rover a Marte, ¿verdad? Nuevo. A mí Uno lo nuevo, que, porque ya a mí habíamos lo enviado. que me agrada de que estés con nosotros, siempre de veras te agradezco y soy alguien que le fascina tu conversación, pero particularmente en este tema es porque de manera genuina te lo digo, o sea, la importancia de tener a alguien que no solo, digo, siempre es importante la especialización, ¿no? Desde luego, en determinados rubros o temas, pero si algo conozco de ti y algo que verdaderamente también te reconozco es esa amplitud y abordar un tema como este que viene y en tus conocimientos van desde la literatura hasta la ciencia, pasando por el arte y muchas cosas más. Pues la verdad es que va a estar bien sabroso este segmento en el que, como bien apunta mi querido Zach, pues es algo que el 2011 lo 2011. marcó y que aunque no hay una difusión, o sea,
vaya, ahora sí que solamente pareciera como que es solamente para algunos cuantos, y la verdad es que es un tema, un asunto crucial para la humanidad. Entonces, Totalmente. yo lo que te quisiera pedir es, a ver, danos una reflexión ahí inicial acerca de que bajo el pretexto de este lanzamiento del Curiosity a Marte, ¿sí? ¿Qué vendría siendo Marte para los seres humanos, para nosotros, en este recorrido, en esta narrativa como también bien apuntaba Zach, hay esos dos momentos que me encantó que dijera el descubrimiento de América, la llegada a la Luna, pero pensar en este planeta próximo. ¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugiere, mi querida? Pues fíjate que yo creo que de nuestros planetas favoritos para la humanidad, siempre mencionamos, antes cuando se hablaba de extraterrestres, decías marcianos, ¿no? O sea, como un Totalmente. genérico, o sea, ¿de dónde? De Marte, ¿no? Y bueno, Marte es un planeta que podemos ver desde a simple vista, no necesitamos un telescopio. Entonces siempre ha habido esta fascinación por este planeta, que aunque dijo Zach, no está tan cerquita, sí es lo más cerca que tenemos como para considerar la posibilidad de alguna vez colonizarlo, ¿sí? Y bueno, de estas ideas, de esta posibilidad, pues ha surgido literatura, películas, series. Recuerdo especialmente el libro del Marciano, porque cuando yo lo leía, en lugar de que te dijeran día 1, día 2, te dicen sol 1, sol 2, y tú, oh, claro, claro, porque un día en Marte no es igual que un día en la Tierra, ¿no? Entonces, órale, pues desde ahí, ¿no? Esta fascinación que también han tenido los científicos por las dos lunas, que tienen nombres muy lindos, ¿no? Deimos y Phobos, ni más ni menos, ¿no? Y que no son tan esféricas, ¿no? Y que algunos científicos dicen que tienen un acercamiento como extraño a Marte y luego se aleja una de ellas, o que se va a caer hacia Marte y luego se regresa. Entonces, sí, sí, Marte ha sido, pues, hacia donde volteamos en el cielo, ha sido esta posibilidad de una colonización, ya no a América, sino a otro planeta. Ujú. Y bueno, ahorita y actualmente lo que se quiere ver con los rovers es si existió vida en Marte, si hay indicios de que pudiera haber alguna vida microscópica, si tú quieres. Y no sé si ustedes recordarán cuando se encontró agua en estado sólido, Sí. tú entrabas a Google y su Doodle te aparecía ahí agua en Marte, ¿no? Te aparecía en Marte tomando un vaso con agua. Entonces, caray, si tenemos agua congelada, pues ya nos hace pensar, donde hay agua podríamos vivir, ¿no? Pudiéramos vivir. Y otra cosa, Llena, que me parece importante ahorita que mencionas todo este aspecto de la primera idea que tuvimos de la otredad fuera de la humanidad, fueron estos los marcianos. Los marcianos, ¿no? Sí, Hasta el cha-cha-cha, llegaron bailando cha-cha-cha. llegaron bailando cha-cha-cha, los imaginábamos verdes, los Sí. imaginábamos con antenas, ¿no? Y pensaba también, yo no sé si este sea tema para unos minutos después, pero ahorita con lo que dices, me pongo a pensar que las dos primeras grandes exploraciones, las que mencioné en un inicio, la cuestión del descubrimiento de América y la conquista de la Luna, eran asuntos de Estado. Sí, Y ahora Sí, parece que, si bien es asunto de Estado el Curiosity, ¿sí? Parece que la llegada a Marte va a ser una cuestión de privatización. sí. Y ahí sí, yo no sé en qué problema nos vamos a meter, a ver quién llega primero y empieza a poner ahí sus cerquitas, Sus ¿no? casitas, ¿no? Y su Oxxo y todo, claro, Sí, claro. sí. Y bueno, como digo, es la otredad para muchas generaciones actualmente, ¿no? Es lo más lejos de lo más cerca que tenemos. Sí, que pudiéramos aspirar, ¿no? Digo, Sí, la luna, pero como un planeta como tal, pues no, Venus no sería posible la vida ahí, no como la no, conocemos, y ¿no? todo este aspecto del color, ¿no? Lo rojizo en Oh, contraste con la luna y todas estas dicotomías culturales, ¿no? De femenino, masculino, todo lo que se va generando a través de los mitos, por ejemplo, ¿no? sí. De este aspecto, tenemos, ¿qué nos puedes contar? O bueno, sí. No, no, adelante, adelante. adelante.
Sí, bueno, fíjate que ahorita que te escuchaba, venía a mi mente este libro maravilloso de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, ¿no? Ah, cómo no. Como en Crónicas Marcianas, a través de estas historias, pues Ray Bradbury nos hace pensar y reflexionar lo que podría ser ir a colonizar Marte y qué consecuencias encontraríamos y que, ahorita que te escuchaba esto de qué tema, un tema de privatización, hay un cuento maravilloso en Crónicas Marcianas que se llama Fuera de temporada. Y en Fuera de temporada nos platican la historia de un matrimonio que llega a Marte y entonces en Marte ellos dicen, pues yo quiero que este pedazo de Marte sea mío. Y entonces empieza a pelear con los marcianos, que son como unos espíritus para la imaginación de Ray Bradbury, y como este señor en un afán de construir un lugar de hot dogs, para que cuando viniera la gente a construir las colonias y todo, les pudieran vender. Y entonces, no les platico toda la historia, pues está maravillosa. Llega un momento donde este señor, en un afán de quedarse con Marte, pues mata a los marcianos que están ahí. Y entonces, ahora sí, esta tierra es mía, que es de cómo Ray Bradbury nos platica que la historia puede repetirse, ¿no? Y no más que ahora no es en otro continente, es otro mundo, donde pudieras llegar y colonizar, y esto es mío, ¿no? Y las Esto es mío, me implicaciones, pertenece. esas implicaciones precisamente, y de manera muy probable, van a replantear muchas cosas para la humanidad, las están replanteando, salvo su mejor opinión. O sea, el replanteamiento, desde luego, de la parte científica. O sea, ¿cómo fue la carrera espacial en Sí, los 50, 60 que desembocó precisamente en la llegada del hombre a la Luna? Luego toda esta incursión con los transbordadores en los 80s, 90s, y este nuevo siglo replantea, por un lado, viene siendo la cuestión del avance tecnológico, es decir, hasta dónde verdaderamente podemos ser capaces de alcanzar una dimensión de algo que francamente hace pocos años era inimaginable. era Sí, inimaginable, por un lado, pero también está la parte del replanteamiento ético y desde luego en términos de esto que mencionabas, hermano, a ver, ¿a quién le pertenece Marte? O sea, de entrada, Claro. a exacto, nadie. a O sea, ¿a quién le nadie. pertenece? O sea, ¿cómo nos vamos a plantear? ¿Si nos vamos a plantear verdaderamente como humanos o vamos a trasladar el Walking Dead a Marte y a darnos en la torre entre todos? O sea, ojo, ¿no? No todos podrían, en el eventual caso de que pudiera ser habitable, la verdad es que va a ser muy difícil que la humanidad o buena parte de ella arribe a Marte. O Migrara, sea, ¿verdad? Para allá. no, Sí, de va a ser entrada, de privilegios. Sí, ahorita, exacto, adelante. sí, ahorita que escuchaba Isaac, a lo mejor tenemos la idea de que Marte está pues aquí a N kilómetros, ¿no? Pero la Ujú. verdad es que a veces está más lejos y está más cerca. Entonces, si pensáramos en ir, tendríamos que ver en qué momento las órbitas están más cercanas para llegar allá. Y aparte, este viaje de varios meses, pues tendrías que llevar comida para estas personas, que no es lo mismo ir a la luna, que te vas a tardar algunos días, que No, llames aquí ya es más. de ida, más luego esperar otra vez que la órbita esté en un momento cercano, lo más cercano posible. Pues había leído por ahí que estaríamos hablando de 2 años, estar 2 años en Marte. ¿Cómo sería estar 2 años en Marte, en un planeta que no tiene atmósfera, en un planeta, pues sí, más pequeño? Donde, o sea, tendrías que pensar en esa humanidad, llevarle oxígeno, llevarle alimento, Claro, toda la infraestructura y todo lo toda que la cuesta. infraestructura, ¿y qué ganarías? O sea, encontramos oro ahí, o sea, como que qué sería lo que movería versus la inversión que te va a costar. ¿No sería un cambio al final del día de narrativa? Es decir, esto que bien planteabas al inicio, hermano, de la palabra Ujú. descubrimiento de nuevos mundos en Sí. cuanto a la llegada al nuevo continente ahí, allá en el siglo XV, y luego en el año 1969 la conquista, fíjense las palabras, descubrimiento, conquista. Ya. Con Marte que estaríamos pensando, no sé qué les parezca, más bien en ese ánimo de supervivencia, dada la situación que está permeando en el planeta Tierra. ¿Cómo lo ves, Gina?
Pues pudiera ser, porque pues ahí, mira, mira nada más dónde estamos. Estamos crisis de agua, tenemos contaminación en las ciudades, eh, las ciudades están creciendo hacia arriba, no sé, Isaac, Ciudad de México me queda claro que sí, hoy en Monterrey, eh, lo que tienes son departamentos que cuestan más que una casa, y todos esos departamentos, todas esas familias salen a la misma avenida y la misma calle, entonces estás teniendo muchísimos problemas y a lo mejor una manera sería, así como antes le decían a la gente, escápate a vivir a las afueras, ¿no? A las afueras de la ciudad, evítate problemas. Pudiéramos pensar tal vez algunos años, escápate, ¿no? De todas estas cosas humanas y vente a Marte, ¿no? Vente a vacacionar o tener acá tu casa, ¿no? Con todo lo que tendría que hacerse antes para que esto fuera posible. Pero bueno, creo que sí, lo que bien decías de toda esta literatura que nos hace pensar en estas posibilidades, que nos hace soñar eh, con esta conquista, con este estar allá, ¿no? Digo, no sería contra no se ha encontrado vida. Y luego, ¿sabes qué? A mí se me parece muy simpático porque si se encontrara alguna vida microscópica, no necesariamente se lo van a decir al público inmediatamente. O sea, no es como, ay, déjame les informo. Pues si algo se encuentra, pues nos dirán después si quieren. Y si no quieren, no, ¿no? Y seguiremos pensando lo que nos quieran decir. Lo que nos quieran transmitir, pues es lo que suponemos. No sé si se acuerdan hace algunos años, antes de que tuviéramos a los rovers, se habían tomado fotografías y se había encontrado lo que le llamaban la Esfinge de Marte, que es el Sí. rostro de Sidonia, que es una imagen, si tú quieres a lo mejor es pareidolia, pero da la impresión de una persona, una cara de una persona. Entonces, bueno, después cuando empezaron a mandar más, tomarse otras fotos más, con mayor acercamiento, dice, no es. Bueno, y si fuera, ¿cómo lo explicaríamos, no? O sea, ¿cómo explicas qué hubo antes o qué? O el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter era otro planeta y se destruyó y por eso vemos ahí las piedras o no sé, te lleva a otros cuestionamientos que tú puedes decir, claro que no, pues no estábamos ahí, ¿no? O sea, no lo sé, ¿verdad? Eh, igual son civilizaciones desaparecidas o simplemente es nuestra imaginación volando, ¿no? Puedes Sí, son sacar muchas, adelante. sí, son muchas aristas las que se van a poner ahí en cuestión. Digo, esperemos que en la Tierra estén todas las cosas tranquilas para ese entonces que ya salgan los primeros astronautas o cosmonautas y los chinos no sé cómo les digan a los suyos. Sinautas. ¿Cómo les dicen? Sinautas. Innautas. Ok, Sinautas. vayan para allá. Todas las aristas que van a salir, sociopolíticas, culturales, Exacto. se va a empezar a replantear muchas cosas, ¿no? Y sin duda alguna, es el único lugar cercano para plantear bases terrestres. No hay otra, No hay otra, no. más que construir naves que yo creo que Ajá, construir sería algo que estuviera por ahí flotando, ¿no? exactamente. Y luego, a lo mejor algún gobierno ya no le quiere contribuir ahí monetariamente a la exploración espacial, será todo privado de otros países, como sucede en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Sí, Que también ya dicen que es un cacharro, que Sí. están ahí de milagro, que ya se está ahí tiene de que bajar milagro. porque Sí. ya su tiempo de uso ya, Ya venció, ¿no? Sí, sí, ya ya estamos. venció. Sí, Oye, pero eso claro que puede pasar. ¿Se acuerdan de aquella historia del último ciudadano soviético? Una ujú, persona que estaba en la Mir, ¿verdad, Alejandro? Me parece que era Sí. la Mir. Entonces él se queda ahí, mientras tanto aquí se deshace la Unión Soviética y allá lo dejaste arriba, ¿no? claro. Él seguía creyendo que estaba en la Unión Soviética. Sí, o sea, él se quedó arriba y ya cuando lo bajaron, oye, sorpresa, ¿verdad? El país que conociste ya no es, ¿no? Ya está fragmentado en diferentes países. Gina, sacará lo mejor y lo peor de los seres humanos, la posibilidad de toda esta exploración y un eventual arribo. ¿Cómo te lo imaginas desde precisamente tu creatividad que tienes literaria, desde tu conocimiento científico? Porque pareciera que, a ver, Marte, los científicos lo ven de una manera, ¿no?
El Sí, cineasta, el literato lo ve evidentemente otra. desde Ujú. una perspectiva de la imaginación, desde una perspectiva incluso muy esperanzadora. Sí, Esto que ponía sobre la esperanza. mesa, Zach, desde la perspectiva sociopolítica, el poder, ¿no? O sea, a ver, quién va a ganar y por qué le voy a entrar y hasta dónde voy a ganar. ¿Y hasta dónde? ¿Cómo ves este planteamiento, Gina? ¿Qué puede sacar? ¿Qué se puede esperar de este elemento tan increíble? Porque es increíble de pensar, de ver más allá de la luna y decir, en ese planeta Marte algo puede pasar o algo nos puede Algo pasar. puede pasar. Sí, pues yo creo que las dos cosas, Alejandro. Yo creo que simplemente lo que ya somos se va a ver, se va a ver ahora migrado, ¿no? A Marte. O sea, lo bueno, por ejemplo, esto que decíamos de la ilusión cuando niños, ver que las naves que están llegando hoy por hoy, los rovers, ¿no? Y que los niños puedan entender qué está pasando y cómo es esto, y que puedas ver un video de fotografías acomodadas. Creo que es fascinante, creo que va a despertar mucho nuestra imaginación, pero sí creo también que viene este otro lado que Ray Bradbury, les digo, en este libro de crónicas marcianas, nos hace pensar, seremos los mismos, simplemente con tanques de gas, simplemente viendo cómo sobrevivimos allá, pero creo que simplemente vamos a ser los mismos donde quiera que estemos, ¿no? Y al rato van Bien, a declarar su independencia, ya más adelante, sí, ¿no? sí. Nosotros somos marcianos, no somos ni... Yo les voy Nosotros, a exacto, no recomendar, somos ni de aquí ni de allá, y aranceles a los que manden de la tierra, ¿no? Sí, sí, les voy a recomendar una serie del logo de la manzanita, ¿no? sí, Para no hacer aquí un anuncio, ¿no? anuncio. No Los pagan, llevemos, si sí, pagaran, ¿no? todavía Los lo llevamos a la diríamos. cima Sí, del sí, éxito. Se llama Para toda la humanidad. Es una serie que es distópica. Se Ok. supone que primero llegan a la luna los rusos, Ah, pero te va sacando toda la trayectoria así, tipo vintage, hasta la modernidad de los ochentas. Pasan por ¿se acuerdan de los exploradores, los tipo Columbia? Sí, el sí, Challenger. claro. O sí, sea, era otra cosa. Ahora ya estamos con los cohetes de Musk, ¿no? O Sí. sea, la tecnología va rápido, pero el asunto es que precisamente en una de las temporadas llegan a Marte y empiezan todos estos cuestionamientos acerca de independizarse de la Tierra, porque allá arriba hay gente de todo el planeta, ¿no? sí. Y la Tierra nada más Aquí estamos se mejor, explota ¿no? como Ujú. en minería, así como se explotan a los mineros en la Tierra, van a Sí, explotar a los mineros en Marte, ¿no? es Entonces, más. vean, es un ejercicio ahí, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ahí interesante. Aparte de Bradbury, también tenemos a H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que La también guerra de nos los mundos, trajo claro. Ujú. el terror por los marcianos que bajaran. Sí. Y luego con la transmisión también del otro Wells, radiofónica, que dicen que Ah, fue sí, sí, la gente estaba aterrada, ¿no? Cuando sí, pasan esto en la radio, así es. pensaron que era de a verdad, ¿no? Que era de verdad. Sí, Y, sí, sí, y sí, desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo ves, Gina? ¿Qué tenemos ahí? bueno, pues sí, muchas cosas que antes considerábamos imposibles, ahorita las estamos viendo tan palpables y tan tangibles como todo esto de la inteligencia artificial. Yo creo que a como van las cosas, a pasos agigantados, en crecimiento exponencial, pues sí Mm, pudiéramos estar viendo tecnología que haga posible muchas cosas. De hecho, tenemos, así como en Marte están estos rovers revisando, pues ya hemos mandado naves a Júpiter, ya se mandó una a Plutón, no para que quedara, no que llegara a Plutón, sino tomara fotografías cerca y siguiera. Y fíjense que hablando de la tecnología y la parte humana, esta nave que se mandó a Plutón, que creo que es New Horizon, se las debo, si no, ahí le pongo mi fe de ratas, tuvieron mm, la cortesía de mandar las cenizas del científico que descubrió Plutón mm. hace muchos años. Entonces, mira, cómo la tecnología tan avanzada y pueden tener también este detalle humano. Por supuesto, es una nave no tripulada. Entiendo que ya está saliendo o está por salir de nuestro sistema solar. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo estas cosas, ¿no? Donde la tecnología
bueno, hoy con la inteligencia artificial podemos preguntarle, oye, ¿cómo le hago para para poder construir X o Y cosa? Y te va a decir algo que ningún ser humano ha dicho, ¿no? Algo que va a llegar desde sus propias conclusiones, a lo mejor dice una cosa totalmente errada, ¿no? Pero también puede ser que diga cosas que sí nos funcionen para poder llegar allá, si es que hay el interés y hay lo que les decía, si quiero llegar, cuánto va a costar y qué me va a traer de regreso, pues probablemente es lo que se van a plantear, pues los que estén apostando por por llegar a Marte, ¿no? Digo, la humanidad a través de sus herramientas ya estamos allá, no las personas, pero las herramientas ya están. Pues Ojalá, tal vez lo ojalá. que sigue es mandar un robot, ¿no? Ya mandamos estos, pero algo más humanoide, ¿no? Algo que, que se parezca más a nosotros, que empiece a plantearse cómo será estar en soledad allá o con 10 personas o 5 personas, cómo va a calar el sol, ¿no? En su piel, Exacto. em, cómo será estar viendo dos lunas, ¿no? Este, Va a no ser revolucionario, va a ser Sí, sí, revolucionario, salvo su mejor sí, tenemos opinión. que seguir volteando a ver a Marte, sin duda. Exacto, va a ser Sí, revolucionario. Yo tengo, ojalá nos toque a nosotros, a nuestra generación, eh, encontrarnos con esa noticia de 8 columnas. Por fin el ser humano pisó Marte. Yo creo que eso nos va a replantear muchísimas cosas muchas que cuestiones, claro. ojalá sea para bien. Querida Gina, una reflexión final sobre este tema, así que de verdad, fue un tanto cuanto lúdico de Nárrame Esta y estuvimos Sí. rebotando aquí, mi querido Saki y tu servidor, y del que de verdad te agradecemos mucho que hayas participado, porque a mí me encanta todo este abanico de opciones que nos ofreces en muchos temas, pero particularmente en esto. Una reflexión final sobre este tema. Sí, fíjate que, pues, si vamos a Marte o si nos fuéramos a Venus o si llegáramos al Sol, si esto fuera posible, seguimos siendo humanidad. Me sorprende cómo somos capaces de mandar una nave a Plutón y seguimos peleándonos con el vecino porque se te estacionó en tu carro. Entonces, estamos viviendo esos dos polos tremendos. Mientras logramos alcanzar grandes cosas, en otras partes estamos dejando deuda, ¿no? Mientras la inteligencia artificial está dándonos soluciones, nuestros muchachos en prepa, muchos, me atrevo a decirlo porque doy clases a muchos muchachos de prepa, están llegando sin las tablas. Entonces, ¿qué pasó? Digo, hay que crecer, pero hay que seguir jalando, sí, la ilusión de más allá, pero recordando que somos seres humanos. Somos lo que la inteligencia artificial no va a poder sustituir, esta experiencia humana en la Tierra o en Marte. Excelente. Muchísimas gracias, de veras, querida Gina, por habernos acompañado en este episodio año 2011. ¿Algún comentario, hermano? Pues no, nada más que cada una de estas oportunidades, irrepetibles que tiene la humanidad muestra sus claroscuros, como dice Gina, Sí, ¿no? Eh, Totalmente. es parte de la humanidad, así somos, así somos, así así somos. somos, así es. Pues sí, Pero 2011, año interesante y para algunos, lo voy a decir, como servidor, un año crucial. Les platico rápido que ese año afortunadamente tuve la bendición de convertirme en papá por primera y única vez, lo que marca un antes y después en mi existencia, hablando de claroscuros, y la llegada de mi adorado hijo Juan Pablo fue verdaderamente un Big Bang en ese 2011, y desde entonces su maravillosa presencia de veras ha Son pintado de maravillosos. constelaciones mi existencia y mi vida. No tengo más que dar gracias a Dios, al cielo, a los astros, no solo a Marte, al universo, por todo ello. Te amo, mi niño Juan Pablo, por siempre y para siempre. Pues bueno, hermano, Gina, vámonos, que ya nos vieron. Gracias, muchachos. Volteemos a ver el cielo, a ver ese. Así es. Gracias, querido Zach. Gracias. nada, Nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta Claro entonces. que sí, gracias. chao.